el Congreso Iberoamericano de Control de Gestión, que se llevará a cabo en septiembre en Lima. Bueno, estamos aquí con Rosa Costañeda, que también es de la PUC Perú, del Comité Científico, como yo, Eduardo Lavarda, de Brasil, de Santa Catarina. Estamos aquí también con nuestros compañeros de Ecogestión, nuestro Ah, presidente Oscar, y muy bien, nuestra Rosa. invitada de honor, Laura Gómez, de la Universidad Pablo de la Vid, de España. Bueno, antes de empezar, quisiera invitar a todos a asistir rápidamente a un video donde invitamos a todos a participar del CIBEC en Lima. Un minuto. Aquí, ya vamos aquí, aquí, vale, ahí está. Desde un país donde la historia y la modernidad conviven, donde cada sabor cuenta una historia y cada plato une culturas. Desde nuestras raíces andinas hasta las nuevas expresiones que nos conectan con el mundo. Lima, una ciudad que mira al futuro, donde innovación y conocimiento se encuentran. Y en el corazón de esta ciudad, la Pontificia Universidad Católica del Perú abre sus puertas al CIBEC 2026. Un encuentro para compartir experiencias, fortalecer la investigación y construir una educación en control de gestión líder en Iberoamérica. Te esperamos en Lima, porque el CIBEC 2026 no solo será un congreso, será una experiencia. Qué bueno. Bueno, bueno, invitamos todos, ¿no? A presentar sus trabajos, sus papers de investigación, sus proyectos doctorales, los trabajos de grado también, que tenemos una sesión muy especial con los estudiantes de grado en el área de control de gestión. Y ahora, pues, llamo a Rosa, Rosa, por ahí, estoy. Gracias, Eduardo. Muy buenos días, buenas tardes a todos quienes se han conectado en este webinar tan interesante que nos va a proporcionar Laura Gómez Ruiz. Me voy a permitir presentarla. Laura se desempeña actualmente como vicerrectora de Cultura y Políticas Sociales de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla desde junio del 2024. Ha sido directora general de Financiación Universitaria, es licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Sevilla, cuenta con un MBA y cursos de alta dirección, es máster en Investigación de Ciencias Sociales y doctora por la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla. En su experiencia profesional en el sector privado se ha desempeñado a nivel de consultoría y banca en el sector hostelería y turismo, ha sido vicepresidenta de la Asociación de Hostelería de Sevilla y provincias, destacando su labor profesional en ese ámbito. En el ámbito académico se desempeña como profesora de la Escuela de Hostelería de Sevilla desde el año 1999. Ha desarrollado un amplio camino destacado en el ámbito académico en la Universidad Pablo de Olavide y ha centrado su carrera docente a nivel también de investigación y gestión. Y puedo destacar a nivel de investigación que ha realizado estancias de investigación en Holanda y en Bolivia, así que nos va a poder brindar una vasta ponencia relacionada con los sistemas de control de gestión para la mejora del rendimiento y sostenibilidad de organizaciones, utilizando también metodología de investigación experimental. Adicionalmente, es miembro del laboratorio LEXBE de la Universidad Pablo de Olavide, es miembro del Comité Científico Europeo y es investigadora principal de proyectos de investigación que están muy relacionados al tema que nos va a exponer el día de hoy y del cual estamos seguros está generando mucho interés. El tema de Laura está titulado para el webinar de hoy, la investigación en contabilidad y control de gestión desde enfoques conductuales y cognitivos. Va a ser un tema de amplio debate y de mucho interés para todos nosotros. Laura, bienvenida a este espacio y estamos atentos a tu presentación.
Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias tanto por la presentación que me ha hecho profesora Rosa, como por, bueno, pues invitarme a poder participar en estos seminarios y en este caso en el marco del CIBEC del 2026. Así que un placer estar aquí. Entiendo que se me escucha bien, que todo el mundo escucha bien. Pues si os parece, dado que ya han hecho una extensa presentación, pues empiezo con lo que os he preparado, que mi principal objetivo es generar inquietud, generar interés alrededor de esta, bueno, pues línea de investigación, quizá un poco menos conocida, depende también de qué país estemos trabajando la contabilidad del control de gestión, pero bueno, yo espero generar esa inquietud y que de los participantes alguno se anime en un futuro a investigar en esta parte del control de gestión. Así que voy a compartir pantalla. Vale. Un momentito que se me ponga a mí. ¿Vosotros la veis mi pantalla o me seguís viendo a mí? No, si se visualiza, dale modo presentación. Sí, pero no se visualiza. A ver, un momentito. Vale, ahora sí, ¿verdad? En Sí, formato de presentación. sí, Vale, perfecto. vale, pues como quiero ser un poco escrupulosa con el tiempo, me voy a poner aquí un cronómetro, pero como os he dicho, avisadme cuando quede unos 5 minutitos, aunque bueno, no sé si lo haré más largo o más corto, pero bueno, espero ajustarme. Bien, yo he preparado bueno, pues un índice pensando un poco en como investigador. Entiendo que, bueno, aquí hay gente senior, gente más junior y, bueno, igual hay estudiantes de doctorado, pero bueno, teniendo en cuenta un amplio abanico de perfiles de investigación, cómo poder contar lo que es la investigación de comportamiento conductual y cognitiva en nuestro ámbito, que es el control de gestión. Y lo que he querido es primero haceros pensar el por qué hay que mirar al individuo cuando investigamos en contabilidad y control de gestión. Porque, es decir, cómo diferenciar qué es una investigación de comportamiento de una investigación en la parte cognitiva. Lo digo porque para mí en su momento todo estaba mezclado y, bueno, me llevó un tiempo entenderlo. Ahí me ayudaron algunas de las estancias que hice en Holanda con el profesor Harman. ¿Por qué son importantes estos enfoques en contabilidad y control de gestión? Y a partir de ahí ya me centro en qué se sabe ya y qué se está investigando y os presentaré esos 4 enfoques, 4 pilares para estudiar el comportamiento en contabilidad y control de gestión, que ya hay revisiones de la literatura que hablan de esos 4 enfoques o 4 pilares. Os presentaré algunos ejemplos aplicados de esos 4 enfoques de papers ya publicados o que están en curso. Enlazaré con la metodología, como muy bien ha dicho la profesora Rosa, porque claramente para este tipo de investigación hay una metodología que encaja mejor que otras, pero ahí voy a pasar muy por encima, no es un seminario de experimentos. Y luego, bueno, las implicaciones prácticas que esto puede tener para las empresas. Entonces, para mí lo primero más importante es entender por qué es importante o necesario mirar y analizar y estudiar y entender el enfoque individual en contabilidad y control de gestión. Y sí, lo que hice, digo, bueno, me voy a traer aquí artículos, simplemente están los títulos de artículos para, bueno, poner de manifiesto que tradicionalmente, es decir, te estoy hablando de hace muchos años, que llevamos ya, gracias, muchos años investigando en contabilidad y control de gestión, es verdad que si miráis los títulos de los papers, y eso que no me he ido muy para atrás, el enfoque siempre era a nivel organizacional, ¿vale? Y, por ejemplo, pues ahí tenemos algún título ya que dice, oye, aunque están en inglés, pero sistemas de contabilidad de, contabilidad de gestión, la sofisticación, family control y el controller en el desarrollo de la estrategia. Después tenéis otro paper, fijaros que habla de la estrategia de la organización, otro paper que
que analizaba el impacto del informe de auditoría en la financiación bancaria en las pymes. Es decir, volvemos a un nivel muy general de organización. Y, por ejemplo, bueno, pues me he traído uno de mi director de tesis, del profesor Naranjo Gil, donde en el 2007 pues, tiene un paper que analizaba la relación entre sistemas de control de gestión, las características del equipo directivo, del top management team y los cambios estratégicos, ¿no? Y como os señalaba en esta otra transparencia, lo que tradicionalmente se ha hecho en los estudios de contabilidad y control de gestión es analizar siempre a nivel organizacional el efecto de esos sistemas, ¿vale? Entonces se miraba el efecto sobre desempeño, sobre resultados, sobre desarrollo o implementación de estrategia o cambios estratégicos o tipo de estrategia o nivel de financiación, cómo esos sistemas impactaban en eso, ¿vale? Y bueno, se hablaba de sistemas en general o ya en particular de tipos de presupuesto, tipo de uso del sistema, más diagnóstico, más interactivo, etcétera. Entonces aquí os traigo un ejemplo de un modelo típico de lo que tradicionalmente hemos analizado, que es del paper de Naranjo, Gil y Harman del 2007, donde ellos analizaban en el modelo como la heterogeneidad, las características del top management team afectaba a qué sistema de control de gestión se usaba y cómo eso influía en el cambio estratégico. ¿Qué es lo que yo quiero resaltar? Pues que realmente un sistema de control de gestión parece algo abstracto, pero de lo que tiene debajo son herramientas, ¿vale? Y hay mucha revisión de la literatura sobre cómo definir los sistemas de control de gestión y de contabilidad de gestión. Pero al final son herramientas, al final habrá un incentivo, habrá un presupuesto más participativo o menos, habrá un informe de rendimiento. Y esas herramientas al final en lo que impactan son en las personas, no en la organización, es decir, el efecto directo es sobre las personas. Por tanto, las que actúan, las que toman decisiones, las que ejecutan las tareas, son las personas, no las organizaciones. Y ese eslabón, yo cuando empecé la tesis lo echaba de menos, porque yo decía, desde la cajita del sistema de control de gestión hasta la cajita del desempeño organizacional, en medio ocurren muchas cosas que se pierde la investigación, pues porque estamos en un nivel, para mí, en aquel momento, muy general, muy abstracto. Entonces es un poco como lo que he querido representar con esta figura de la pirámide, ¿no? O que sería, es decir, la organización es lo que aparentemente vemos y tenemos datos de cuál es su rendimiento, de cuál es su ROE, de cuál es bueno, pues los informes ahora de sostenibilidad, de cuánto reduce la huella de carbono. Esa es la punta del iceberg, pero para llegar ahí, debajo hay equipos de personas y hay individuos que toman decisiones o ejecutan tareas que llevan a que la organización llegue a ese rendimiento, a esos niveles de sostenibilidad, etcétera. Entonces, yo lo que quiero resaltar, que creo que esta línea de investigación es muy interesante, porque realmente los sistemas contables, los sistemas de control, no actúan sobre las organizaciones, sino que es sobre las personas. Y es en base a cómo les impacta a las personas que ellas, esos empleados, esos directivos, deciden, ejecutan, reaccionan a esas herramientas y eso es lo que hace que una organización se mueva hacia un lado o hacia otro. Por eso, en mi opinión, para entender el impacto real de la contabilidad del control de gestión en esos resultados finales que queremos ver a nivel organizacional, tenemos que entender cómo esas herramientas afectan a las conductas y los procesos cognitivos de los individuos. Y por eso os ponía aquí esta frase de la contabilidad y el control, realmente no son herramientas, que es lo que normalmente enseñamos en clase. Yo ahora vengo de dar clase de presupuestos y dentro de un rato voy a dar otra clase. Y siempre les estoy explicando presupuesto, control presupuestario, ¿no? Y estamos midiendo y midiendo y midiendo. Pero tenemos una parte de la asignatura que le hablo de los efectos sobre los individuos, pero que a ellos en ese momento como que no les interesa, pero cuando sufran en la vida real y tengan que manejar un presupuesto o se lo impongan o tengan que definirlo, se darán cuenta de que dependiendo de cómo se lo transmitan o cómo le definan el presupuesto, cómo le permitan participar o no, eso le va a generar miedo o no miedo o unas emociones
Y eso es lo que hará que él actúe de una manera o de otra. Entonces, en ese sentido, lo que sí se ha demostrado, es decir, se ha demostrado en otros campos, es que las personas, directivos, empleados, equipos de trabajo, al final actúan y se dejan influir por sesgos, por emociones, por miedos, por normas sociales, por identidad social, por comparaciones. Y eso es lo que define, es decir, el cómo se sienten en base a ese entorno de trabajo en el que están actuando, trabajando, tomando decisiones, eso es lo que define cómo se comportan. Entonces, yo creo que es importante que entendamos que la clave está en entender cómo los sistemas afectan a las personas, y es tan importante que, si ahora veréis que os mostraré papers de revisión de la literatura, que esto ya ha dado a corrientes de investigación. Es decir, hay una que habla de Behavior Accounting Research, es decir, comportamiento en la contabilidad, investigaciones de comportamiento, otro más orientado a cognición y juicio, judgment, otro más enfocado a behavior y control. Quiero decir que ya hay líneas de investigación siempre en torno a comportamiento o cognición, ¿vale? Y os ponía ahí un ejemplo que es lo que yo pongo en clase, que un presupuesto al final, que nos parece cuando lo explicamos como docentes, que es una herramienta para asignar recursos y después para controlar, al final al empleado o al directivo le define expectativas, le activa comparaciones con otros directivos. Puede generar orgullo, pero también puede generar miedo, o también puede generar un efecto negativo porque me estás imponiendo algo que yo sé que no voy a alcanzar. Y eso es lo que me gustaría transmitir, que es interesante e importante investigar. Incluso os quería decir, y aquí os he puesto, no voy a entrar en el link, pero ya, es decir, es tan importante ya y está tan presente esta línea de investigación que ya hay revistas solo del enfoque de behavior, y una de las más importantes que tenemos en accounting, que depende de la Asociación Americana, es la que os he puesto aquí, que todos la conocemos por las siglas como BRIA, y es Behavioral Research in Accounting. Y luego tiene su propia subsección dentro de la Management Accounting que se celebra en Estados Unidos. Quiero decir que es una línea que cada vez está cogiendo más empaque y más importancia, ¿no? Y ya hay publicaciones expresamente dedicadas al enfoque de comportamiento y cognitivo dentro de la contabilidad y el control de gestión. Una vez que, espero haberos convencido de lo importante que es este enfoque para entender cómo el sistema de control de gestión puede hacer que una empresa al final actúe de una u otra manera a través de las personas, sí, para mí es importante que entendamos la diferencia del enfoque de conducta y el enfoque cognitivo. Cuando hablamos de conducta, hablamos de cosas que podemos observar. Es decir, un enfoque conductual implica que yo estudio un comportamiento que puedo ver, ¿vale? Que puedo observar en la persona. Bien ver en movimiento o bien ver por las decisiones que toma. Entonces, estamos hablando de que puedo observar decisiones, esfuerzos, nivel de cooperación o lo contrario, que es el polizón o el free riding. Puedo ver si hay sabotaje o no dentro de un equipo, porque lo puedo medir con una tarea, si cumplen o no cumplen, si hay misreporting, es decir, si ocultan información. Todo eso es observable. Que normalmente eso responde, es decir, esas cosas que hacen a emociones que las personas sienten en base al contexto en el que están trabajando. Entonces, las preguntas típicas que nos hacemos en investigación cuando hablamos de comportamiento, en la investigación de contabilidad y control de gestión, responden son ejemplos, pero no exhaustivos. Aquí he puesto algunos. Oye, ¿cómo afecta un tipo de informe de rendimiento o de incentivo a que la gente en la empresa o en un equipo coopere más? O a que la gente oculte menos información, porque por desgracia los humanos somos así y se ha demostrado que hay gente que oculta información para beneficio propio. O, por ejemplo, ahora un tema que está muy de moda y que tengo la suerte de que una doctoranda mía, una persona muy competente, que es Javiera, está trabajando el greenwashing. Greenwashing al final es manipular la información de sostenibilidad ambiental. Es decir, ahora la gente tiende a exagerar lo que hace una empresa. Fijaros que el greenwashing
siendo algo que afecta a la empresa, al final son las personas las que lo provocan. Entonces, todo eso son preguntas que podemos responder con este tipo de investigación. Y como os digo, al final el enfoque conductual es comprobar, ver lo que hace la persona. Por eso es observable. Sin embargo, el enfoque cognitivo lo que analiza son procesos mentales, que ya no son fáciles de observar, porque lo que ocurre en la mente de las personas, por ahora, igual dentro de unos años ya sí, con la tecnología, pero por ahora no se puede observar. Lo puedo medir de manera directa o más bien indirecta, pero no lo puedo ver. Estamos hablando de percepción, atención, la carga cognitiva que le puede producir a una persona un presupuesto con muchísimos datos, cómo razona, cómo evita alguna información, ese conflicto cognitivo con el que he trabajado y luego os enseñaré, cómo se forman creencias. Entonces, preguntas típicas de esta parte de enfoque cognitivo, oye, ¿cómo entiende un directivo un presupuesto? ¿Cómo procesa un empleado la información de un informe de rendimiento? ¿Qué conflicto genera un informe que contradice los valores internos de una persona? Esas son las típicas preguntas que nos pueden venir a la investigación más cognitiva dentro del control de gestión. Por tanto, lo que intentamos entender ahí es cómo la mente percibe y procesa la información contable. Al final, obviamente, conducta y cognición están interrelacionadas porque tu proceso mental te lleva a actuar y tú actúas en base a tu proceso mental, ¿vale? Pero es verdad que yo puedo enfocar mi análisis, mi investigación a procesos, es decir, a comportamientos y me quedo simplemente en lo que observo, o puedo intentar ir más allá e intentar entender los procesos mentales. La parte cognitiva es más difícil de medir y también es verdad que ya hay muchos papers que combinan ambos, es decir, analizan un comportamiento y luego tratan de entender el proceso mental que ha llevado a ese comportamiento con herramientas como la que yo luego os voy a comentar. Hay una cosa que esto lo he metido porque a mí me produjo mucha confusión cuando yo empecé con la parte cognitiva. Esa la empecé cuando me fui a la Universidad Erasmus de Rotterdam con el profesor Hartman, que fue el director de tesis de mi director de tesis, y él estaba trabajando la parte neuro, ¿vale? Y yo pensaba que neurocognitivo era lo mismo. No es lo mismo, ¿vale? Cuando hablamos de cognición se refiere a los procesos mentales internos, ¿vale? Que una persona, bueno, pues hace cuando recibe un estímulo, ¿vale? Y a partir de ahí se generan esos procesos mentales. La parte neuro se refiere al nivel biológico y fisiológico y estamos hablando de analizar y entender cómo actúa el cerebro, ¿vale? Estamos hablando ya de un nivel, como yo digo, muy high, muy top. Entonces, una cosa es yo entender un proceso mental y otra cosa es entender qué áreas del cerebro se activan cuando reciben un estímulo. Entonces, ¿qué nos dice el enfoque cognitivo? Cómo un individuo procesa la información. ¿Qué nos ayuda a un enfoque neuro? ¿Qué mecanismos cerebrales se activan o subyacen en un proceso? ¿Vale? Obviamente, vuelvo a lo mismo que conducta y cognición. El cognitivo y el neuro se complementan maravillosamente, pero ahora vais a ver, porque os he querido hacer un resumen, que bueno, que la parte neurocientífica requiere de herramientas mucho más sofisticadas, es mucho más cara y todavía es algo bastante poco usual en contabilidad y control de gestión, aunque ya hay publicaciones que también os he traído alguna. Por ejemplo, aquí os he querido hacer un cuadro resumen que me ha venido muy bien también para mí misma y he dicho, vamos a ver, ¿qué herramientas se utilizan para procesos mentales y qué herramientas, y esto ya está relacionado con la parte de la metodología experimental y con herramientas neuro, ¿vale? Y os he hecho un resumen de cuál es el nivel de análisis, desde qué tipo de herramienta, qué unidad de medida, es decir, no me voy a entretener en todas, pero al final estamos hablando, cuando hablamos de procesos cognitivos, quiero entender la parte de proceso mental, funcional, quiero entender lo que da lugar a una determinada conducta, estoy midiendo respuestas, estoy midiendo, lo vais a ver muy bien con mi paper de cognitivo, tiempos de respuesta, trayectoria, cómo elijo en una decisión, ¿vale? Veréis que yo realmente lo que hago, porque no puedo medir el proceso, no puedo entrar en esa mente
y lo que hago es inferencias, es decir, a partir de una serie de cosas que puedo medir, es decir, concluyo que está ocurriendo un determinado proceso mental, ¿vale? El coste de estas herramientas suele ser bajo, medio, ¿vale? Y el contexto en el que se usa está siempre en torno a la psicología, educación, pero psicología en el ámbito que a nosotros nos afecta. Entender cómo determinados estímulos, que son las herramientas de control de gestión, afectan al comportamiento de las personas a través de los procesos mentales. Si nos vamos ya a un análisis, a una investigación neuro, estamos entrando ya en un análisis biológico. Voy a entender la fisiología del cerebro de una persona. Voy a usar herramientas súper sofisticadas, que ni yo misma sabía lo que eran hasta que me metí un poco en este mundo con el profesor Hartman, pero nunca he hecho investigación neuro, lo digo. Ahí se usa un fMRI, que es una resonancia magnética funcional, donde se miden los cambios de la oxigenación en sangre o electroencefalograma. Podéis ver en la Universidad de Erasmus de Rotterdam, en su laboratorio, tenéis vídeos donde se ven cómo han utilizado eso en determinados experimentos de control de gestión para medir la actividad del cerebro, ¿vale? Estamos hablando de una cosa totalmente distinta. Es cerebro, cognición es mente, ¿vale? Están correlacionados, pero no son lo mismo. Entonces, sí quería centrarme en que nosotros, o en mi caso, estoy hablando de cognición y no de neurociencia, ¿vale? Digo, bueno, pues ahora que ya os he explicado un poco en qué consiste una investigación de comportamiento y una investigación cognitiva, digo, oye, esto se está reflejando en las publicaciones que hay en Management, Accounting, en Contabilidad y Control de Gestión. Pues sí, y os traigo 3 papers del 2020, 2022, 2024, que son ya revisiones de literatura, de investigación o relacionada con la psicología o con la cognición o incluso con la parte neuro en control de gestión. Fijaros, este paper que está en el Journal of Management Control, que es del 2000, este era el del 2020, si no me equivoco, este habla de psicología en contabilidad de gestión y control. Un resumen o una revisión de la literatura reciente. Y aquí quería destacar que de este paper, que lo he mirado, no me lo he estudiado, pero sí lo he mirado, que me parece muy interesante porque ya hace, fijaros, una diferenciación de 4 ramas dentro de la psicología, es decir, de la parte de comportamiento, que se están utilizando, se están usando como base de las investigaciones en contabilidad y control de gestión. Una que la controlo bien porque muchos de mis papers van de psicología social, es decir, cómo la gente actúa en grupo, cómo se deja llevar por las normas sociales, como la identidad social, con la comparación social, y os dice ahí tipos de teorías que se utilizan, que yo he usado, como la Social Comparison Theory, Social Identity, es decir, teorías que usamos cuando intentamos entender el comportamiento de las personas en grupo. Dice, otra línea de investigación sería la corriente cognitiva de psicología. Tenéis que entender una cosa es una investigación cognitiva en general y otra cosa es la psicología cognitiva. La cognición es un objeto de estudio. La psicología cognitiva es una disciplina. Entonces, toda la psicología cognitiva es cognición, pero no toda cognición es psicología cognitiva, porque hay cognición que se aplica a otros campos, como puede ser la educación, ¿vale? Entonces, aquí hay una rama que es la cognitiva. Luego hay otra rama que es la psicología motivacional, que mi tesis arrancó con eso, con Deci y Ryan, ¿vale? Con la teoría de motivación intrínseca, extrínseca. Y otra muy interesante, que para mí es muy importante, cada vez está más presente en mis investigaciones, que es la psicología de personalidad, que ahora os enseñaré cómo no podemos entender que los procesos mentales son iguales en todo el mundo, porque el mismo estímulo afecta de distinta manera según la personalidad de cada uno. Entonces, bueno, yo creo que este paper como revisión está muy bien. Y luego he encontrado uno muy interesante que está en un journal de historia, el de Journal of Management History, y hace una revisión de la parte de investigación en Behavior y Accounting desde el 60, que se dice pronto, hasta el 2023, con un análisis bibliométrico muy interesante. Y luego, por ejemplo, tenemos una investigación reciente del 2022 de Tank and Farrell, que ya se cuestionan si la neuroaccounting, fijaros que he hablado de comportamiento, cognición y neuro,
Es decir, está entrando en serio, está ocupando un sitio, entonces hace una revisión de cómo ha influido la neurociencia en la contabilidad, en la investigación en contabilidad y control de gestión. Entonces, con esto un poco quería demostraros que esto no es una moda, que esto no, que esto yo creo que es algo que es una corriente que ya está muy asentada, en mi opinión, y que tiene unas derivadas muy claras de comportamiento, cognición, la parte neuro quizá menos, y con como decía, hay unas sublíneas de investigación muy claras también, siempre tirando de lo que, sobre todo de la psicología, ¿vale? Hay que leer mucha psicología para hacer este tipo de investigación, lo cual a mí me gusta mucho. Lo siguiente que quería comentaros es, y para mí este quizás es el apartado más importante y creo que fue la clave para, bueno, quizá conseguir el proyecto de investigación del Ministerio, convencer el por qué estos enfoques son importantes para entender y para investigar en contabilidad y control de gestión. Y para mí esta cadena este eslabón que os he dibujado es muy, muy importante entenderlo. Si yo, a base de leer mucho y también quizá de mi experiencia en la vida real, cuando me hablaban de sistemas de control de gestión, yo siempre lo veía como algo muy abstracto. Yo necesito entender las cosas más tangibles, ¿no? Y ya me fui dando cuenta, bueno, pues que al final son herramientas, que si interactivo, que si diagnóstico, al final es cómo usas algo, al final es cómo diseñas un incentivo. Y al final, cuando leo y leo, yo me daba cuenta que eso al final era un estímulo que recibe un empleado o un directivo. Igual que un estímulo es la temperatura que hace fuera, si hace frío o hace calor, en base a eso yo reacciono, hago un proceso mental, un proceso cognitivo si tengo frío y eso deriva en una conducta, pues si voy poco abrigada cogeré un abrigo, ¿vale? Y eso hará como resultado pues que ya no tenga frío. Pues al final una herramienta de control de gestión es un estímulo, es decir, un incentivo que me pagan por número de tareas terminadas con éxito, eso provoca en mí algo en mi cabeza, en mi mente, que hace que yo me comporte de una determinada manera y ese comportamiento me puede llevar a un resultado bueno o malo. Lo digo porque un incentivo en función de cómo me lo definan puede hacer que yo para conseguir ese objetivo pues engañe a la empresa. ¿Vale? Entonces, tenemos que entender que desde el estímulo, que es la herramienta de control de gestión, hasta el resultado, que es como yo rinda, ¿vale? Ha habido en medio dos eslabones que hasta ahora se han ignorado, que es ese proceso cognitivo que me lleva a esa conducta. Y tenéis que pensar, o por lo menos yo así lo veo, que la suma de los resultados de todos los empleados es lo que lleva a un resultado a nivel de equipo y de organización. Pero hay otro apunte en este esquema que son las características individuales, que ya lo he comentado antes. Otra cosa que cada vez está más presente y bueno, y yo creo que hay gente aquí en la sala virtual que trabaja conmigo y que lo está viendo en algunas investigaciones, y es que todas las personas no reaccionan igual ante los mismos estímulos. Y cada vez hay que tener más en cuenta, o cada vez se está teniendo más en cuenta, las diferencias individuales para analizar cómo un sistema afecta a un proceso cognitivo, porque depende de cómo sea la persona, le puede afectar de una manera o de otra. Por eso, en esa cadena de 4 eslabones, yo siempre ya tengo presente esas características individuales, ¿vale? Y cada vez veréis que hay más modelos que si, bueno, pues ahora está muy de moda Exaco, que mide 6 tipos de características individuales de las personas. Antes era el dark trait, el del maquiavelismo, etcétera, ¿no? Entonces, cada vez el género es una característica individual que hay que tener en cuenta porque no reaccionamos igual, no reaccionamos igual por una serie de razones biológicas, ¿vale? Pero que al final tiene un efecto. Entonces, para mí, este esquema es importante. ¿Cuáles son los 4 pilares o enfoques que están muy presentes en base a la revisión de la literatura que os pongo de manifiesto y que ya los he ido comentando alguno? Hay como 4 formas de investigar esta parte de comportamiento y cómo los sistemas influyen, y una es más basada en psicología social, eso que os he comentado de cómo los individuos se comportan en un contexto social. Ahí hay que mirar y leer mucha literatura de psicología,
Hay otra que es la economía del comportamiento, es decir, no me cansaré de decir que los economistas nos llevan años de ventaja, fueron los primeros que empezaron con esto, partiendo de la figura del homus economicus, que bueno, que se ha demostrado que el homus no es siempre economicus, ¿vale? Pero se utiliza su investigación y su forma de plantear los settings, los contextos en las investigaciones, para meter variables de control de gestión y demostrar que el hombre no, es decir, cuando digo hombre, persona, no siempre reacciona de manera racional, ¿vale? Entonces, hay una línea y hay muchos papers que parten de esa economía del comportamiento más experimental, basado en teoría de juego. Luego está la línea más relacionada con la parte cognitiva, ¿vale? Que bebemos y que leemos de otras literaturas basadas en cognición. Y luego está la parte neuro, que insisto que es la que menos, bueno, no he trabajado, he leído, pero no he trabajado, pero que también está presente. Entonces, depende de lo que a ti te inquiete, vas a basarte más en literatura de psicología o en literatura de economía experimental o en literatura de cognición. Yo ahora de cognición sí estoy leyendo mucho más, o incluso en literatura de neurocientífica, ¿vale? Digo, bueno, pues ¿cómo les explico esto? Con ejemplos. Digo, voy a traer paper, obviamente la mayoría o los he trabajado yo o de compañeros míos, donde hemos utilizado algunas de estas líneas en nuestra investigación de contabilidad y control de gestión. Es decir, dije, bueno, pues ahora voy a aterrizar todo lo que he contado en ejemplos reales, ¿vale? Entonces, os traigo 4 ejemplos. El primer ejemplo es un trabajo mío donde veréis que se combina la economía experimental, la economía del comportamiento y la psicología social, ¿vale? Este es un paper que hemos publicado el año pasado, el profesor Naranjo y yo, deriva de mi tesis, ¿vale? Y bueno, aunque está en inglés, os lo traduzco y lo comento luego en español. Es decir, aquí lo que mirábamos es como el tipo de feedback que le dábamos a los equipos de trabajo, ¿vale? Feedback de rendimiento, de cuánto habían rendido en cuanto a un número de output, y la identidad social de esos equipos, combinando, según cómo se combinaran, reducían los comportamientos polizón. El polizón es la típica persona en un equipo que intenta escaquear. En España decimos escaquear, ¿no? Que intenta no trabajar porque sabe que como hay muchos trabajando, si él no hace nada no se va a notar. Entonces hicimos un estudio experimental. Y fijaros lo que os he señalado ahí para que veáis la mezcla de vocabulario. Hablo de tipo de información, tipo de feedback, una herramienta de control de gestión. Hablo de team características, ¿vale? Estamos hablando de psicología social. Hablo de, utilizamos una tarea experimental de economía que es el dilema del prisionero. Y hablo de emociones como es el miedo, que es el fear, y la codicia, que es el greed. Sí, para que veáis la mezcla, cómo enlazamos todo en un paper. Entonces, aquí lo que veíamos era, diferenciábamos entre equipos de alta y baja identidad, cosa que manipulábamos, pero no voy a entrar ahí porque si no me como el tiempo. Usábamos un dilema del prisionero. Reconozco que soy una fan de la economía experimental y me gustan mucho ese tipo de tareas, porque es llevarle la contraria a los economistas, claro. Si me sale algo que ellos dicen que no debería salir, pues siempre me pongo muy contenta. Y usábamos los informes de rendimiento. Es una herramienta que está muy presente en las organizaciones actualmente, porque también en este sentido, en mi caso, me gusta estudiar cosas que se puedan aplicar y que tengan un mensaje para las organizaciones. Y la única diferencia es que pues, les dábamos la información a los equipos de manera agregada, que veían el rendimiento solo del grupo o que veían el del grupo, pero sabiendo lo que había rendido cada persona. Bien, era una tarea, no os voy a explicar el dilema del prisionero, pero sí os he señalado ahí en rojo que esas eran 3 personas por grupo y claramente, según la economía experimental, el equilibrio es el equilibrio de Nash, que bueno, es algo que está más que demostrado. La gente tiende al final a no contribuir nadie, ¿vale? Porque es donde menos pierdes. Y en teoría se debería haber llegado a esa situación. Sin embargo, aquí lo que tengo en la gráfica de los resultados eran 4 tratamientos. Lo que estoy enseñándoos ahí es el nivel de polizón, no el nivel de cooperación. Sí, cómo la gente se iba disminuyendo su nivel de trabajo en el equipo. Y como veis, empezaron más o menos parecidos, pero cuando llegamos al final, porque era una tarea que se repetía 30 veces, bueno, hay un tratamiento que claramente es el de abajo,
que era el de la información agregada y la identidad alta, que casi nadie hacía de polizón, en fin, era precioso, la verdad, ese tratamiento. Y luego, como veis, los otros van creciendo y cada vez hay más gente que no trabaja, ¿vale? Y dices, en condiciones normales, que es lo que intentamos decir en experimentos, mis 4 tratamientos, si se cumpliera el homus economicus, deberían ser todos iguales. Sin embargo, no se comportaban igual y son por mezclar una herramienta de control de gestión, como es como les presento el informe de rendimiento, y una medida de psicología social, que es el nivel de identidad. Y lo más interesante, ahí ya tuve, hombre, este paper dio varias vueltas, lo reconozco, y tuve que inventarme una serie de variables para medir la codicia y el miedo que sentían las personas a la hora de decidir, era que cuando recibían la información detallada, dividida por persona, cuando era detallada, crecía la codicia. Es curiosísimo en los equipos de alta identidad, ¿no? Es decir, crecía también el miedo, si lo veis abajo, pero el miedo se comportaba igual en los equipos de alta y baja. Y lo que a mí me sorprendió es que los de alta, la gente se volvía, es decir, eran peor. Si veía que su compañero le fallaba, pues entonces ellos fallaban más. Era curiosísimo. Y bueno, pues se cumplía que acababan siendo los peores equipos, donde había más polizones. Entonces, como os pongo aquí, este paper demuestra que un sistema de control como su informe de rendimiento puede provocar miedo o puede provocar codicia. Y eso puede hacer que la gente se comporte de manera negativa para una empresa y llevar a un resultado malo. Y yo creo que, bueno, pues que es interesante entender cómo el sistema afecta a las emociones. También os he traído un paper simplemente para que veáis, y este es de otra doctoranda que también está muy orgullosa de ella, que es Lisette Vázquez, y ha hecho una revisión muy bonita sobre, es con María Jesús, también su directora de tesis, sobre cómo la diversidad social de los equipos influye en el rendimiento de los equipos y cómo los sistemas de control de gestión pueden moderar esa relación. Es solo una revisión de la literatura, pero da muchas pistas de investigaciones que se pueden hacer en ese sentido. De hecho, ella ahora mismo está haciendo un experimento. Otro ejemplo es otro que tengo con la profesora María Jesús Sánchez, y aquí combina de nuevo psicología, economía del comportamiento y características individuales. Todo esto sale de mi tesis, por eso veréis que siempre está el dilema del prisionero presente, pero aquí lo interesante es que analizamos cómo el género cambiaba los comportamientos de las personas ante el mismo dilema y ante el mismo sistema de control de gestión. Y para no aburriros mucho, pero ahí tenéis el modelo, veíamos cómo hombres y mujeres en equipos de alta y baja identidad social, cuando recibían un informe de rendimiento, no respondían de la misma manera al miedo. De hecho, las mujeres daba igual en qué tipo de equipo estuvieran, si de más alta o baja identidad social, al final es sentirte más o menos identificado con la gente de tu equipo. Sin embargo, los hombres, cuando estaban en un equipo de baja identidad, enseguida que recibían ese informe se disparaba el miedo. Entonces vimos que había un comportamiento muy diferente entre hombres y mujeres, ¿vale? Este también lo tenemos publicado. Y el último que os traigo está ahora mismo under review, es uno de mis favoritos, pero porque ya meto procesos cognitivos. Aquí es para que veáis lo que se puede hacer. Aquí ya sé que me quedan menos de 5 minutos, pero ya estoy terminando. Aquí era cómo la información que reciben los individuos antes de tomar una decisión afecta al nivel de cooperación en base a esa información que les dan, ¿vale? De nuevo, no son solo dilema de prisioneros, son 3 tipos de juego, ¿vale? Pero siempre hay una situación que es la óptima desde el punto de vista racional. Pero aquí sí metimos una cosa muy interesante, sí introdujimos, que fue medir las características individuales con un cuestionario exacto donde hay una dimensión que se llama Honesty y Humility, que dice que las personas que dan un nivel alto en eso tienden a ser más cooperativas. La diferencia del sistema de información contable que les dábamos, ¿cómo les dábamos las instrucciones? Solo recalcando información individual, o a nivel de grupo, o las dos. Y lo interesante es que aquí sí medimos una cosa que es el conflicto cognitivo. Las personas, al final, cuando tienen que tomar una decisión,
y tienen dudas, eso que llamamos duda es un conflicto que está en su mente, ¿vale? Entonces hay una herramienta que, bueno, pues eso fue a raíz de mi estancia en Rotterdam, que me enseñaron aquel paper, ya me puse a leer y a investigar, que se llama Mouse Tracker y que mide el conflicto cognitivo, tenéis ahí la imagen, a través del movimiento del ratón, ¿vale? Sí, estas personas que participaron en este experimento tenían que tomar una decisión y elegir entre A o B en la pantalla del ordenador. A o B al final era elegir entre, bueno, ellos no sabían que era elegir entre cooperar o no cooperar, pero era elegir entre una cantidad de dinero a compartir o no, que al final les creaba un dilema ese proceso cognitivo. Tuvimos que diseñar esa herramienta, subcontratando a un experto, luego aprender a medirla, en fin, fue un trabajo casi de 2 años. ¿Qué es lo más? Para mí este paper, los resultados son muy interesantes. ¿Qué nos puso de manifiesto? Primero, que las personas que son cooperativas per se, las que tenían ese nivel alto de cooperación, no cambian de decisión según cómo les presentemos la información. Sin embargo, sufren conflicto cognitivo. Es decir, les hacemos rumiar, les hacemos pensar, sufren, pero no cambian su decisión. Sin embargo, los que no son nada cooperativos por naturaleza, lo bonito es que a ellos sí les hacemos cambiar de decisión. Y de hecho, cuando les damos la información a nivel de grupo es cuando cooperaban más. Sin embargo, lo cual no me extrañó, no sufren ningún conflicto, ¿vale? No había diferencias. Es decir, ellos sufrían, es decir, cuando digo no sufren conflicto es que no había diferencias. Daba igual como les dieran la información, que ellos sufrían lo mismo. Sin embargo, los de la alta cooperación, según si la información no cuadraba con su forma de pensar, sufrían, ¿vale? Dicho esto, como ejemplo, metodologías, no me voy a extender mucho, pero obviamente yo destaco la importancia de los experimentos. Se utilizan también encuestas para hacer este tipo de investigaciones, pero obviamente una encuesta nos permite hacer inferencias, nos permite ver las características de una muestra, pero no nos va a permitir hacer, es decir, demostrar esa relación causa-efecto. Luego, mi consejo en el caso que vayáis por este tipo de investigación es que aprendáis. Esta metodología es muy bonita, es la más, tiene sus inconvenientes como todas, pero bueno, una vez que se aprende es una metodología muy bonita. Y para terminar, que veo que voy en tiempo, implicaciones prácticas. Para mí, ¿qué le puedo decir yo a una empresa que no sepa ya a través de estas investigaciones? Primero, que tengan en cuenta que los sistemas se diseñan para personas y no para organizaciones. Yo ahora que tengo un cargo de gestión, tengo que reconocer que aplico mucho de lo que investigo en mi gestión. A veces me sale bien, a veces no tanto, pero sí tengo en cuenta cómo son las personas que tengo conmigo a la hora de ver cómo intento motivar a esas personas. Las características individuales importan. No puedo usar la misma herramienta para todo el equipo, porque cada uno es de una manera y sé que hay cosas que funcionan mejor con unas personas que con otras. Como os señalaba aquí, no olvidemos que los principales roles de la contabilidad y el control de gestión son o facilitar información para que se tomen mejores decisiones o influir y orientar comportamientos hacia donde yo quiero. Si os dais cuenta, al final son roles orientados a las personas. Por tanto, para mí es importante entender qué procesos cognitivos explican esas decisiones y comportamientos y qué estímulos influyen en los procesos cognitivos. Y bueno, pues eso es un poco todo lo que os quería contar. Casi me voy a 42 minutos, pero creo que me he portado bien. Dejo de compartir, ¿vale? Excelente, Laura. Muchísimas gracias por tu presentación. A vosotros. Realmente es un ámbito de investigación muy vigente y como bien lo has dicho, las ciencias económicas, el ámbito de las finanzas también lo ha desarrollado quizás con mayor amplitud que la disciplina contable. Pero me da mucho gusto saber que nos has presentado este ámbito que llama mucho la atención. Realmente cuando leí tu tema, dije, no, definitivamente este es un campo que tenemos que seguir explorando, más aún considerando que la contabilidad pertenece al ámbito de las ciencias sociales y está involucrado el hecho de cuestionarnos cómo actuamos, bajo qué estímulos actuamos y qué resultados, producto de ello y bajo ciertas características individuales, como bien lo has mencionado, afectan los resultados.
Entonces, sí es un campo muy interesante, muy relevante. Gracias por presentarnos los estudios, los tuyos también, que de hecho va a generar mucha curiosidad y seguramente muchos adeptos por este camino de la investigación. Tenemos varias preguntas. Una de ellas está relacionada a las aulas. Tenemos a María Guadalupe Rodríguez, gracias por brindarnos tus consultas. Y nos dice, ¿cómo desde las aulas podemos contribuir para que nuestros estudiantes trabajen estos aspectos que nos has mostrado, Laura, como las emociones, etcétera? Considerando a los contadores que somos un tanto cuadrados, ¿qué nos puedes decir? Pues mira, es una pregunta muy interesante y yo creo que una de las cosas que tenemos que hacer es empezar a darle más espacio a estos temas en nuestras asignaturas y te lo digo como profesora ahora, ¿eh? Es decir, yo misma paso muy por encima de estos temas porque, bueno, es tanto lo que queremos enseñarles de contabilidad y de presupuestos y de control que pasamos por encima de estos aspectos cuando luego en la vida real probablemente lo que más les influya sean estas cosas y no sepan por qué. Entonces yo creo que forma parte un poco de esas habilidades más transversales, pero que deberíamos dedicar un número de créditos o de horas en las asignaturas a este tipo de enseñanza. Pero claro, no es una decisión que pueda tomar un profesor solo, ¿no? Esto es algo que tiene que venir quizá desde arriba y que se lo crean, pero estoy totalmente de acuerdo que sería una iniciativa interesante y necesaria. Ujú. De acuerdo también. Tenemos también por aquí Eduardo Labarda, reitera felicitaciones a la presentación, demuestra claramente la importancia de los aspectos conductuales y cognitivos para el control de gestión. La Gracias, Eduardo. metodología, sí, comenta que la metodología del experimento está presente y esto, diseños experimentales, ¿no? Que eso es algo que Mm. no se estudia mucho. Su Mm. pregunta es, ¿cuáles son las ventajas de los experimentos para el control de la gestión? Pues mira, la ventaja de los experimentos es que vas a entender perfectamente por qué una herramienta influye a una persona de una determinada manera. Entonces, yo siempre digo que hay que bajar el análisis a nivel individual y si lo bajas, es decir, si tu pregunta de investigación es que depende mucho de lo que a ti te interese como investigador. Si tu pregunta es entender por qué un presupuesto participativo puede hacer que la gente al final se implique más y trabaje más, necesitas, es decir, la herramienta adecuada es un experimento porque es la que te va a poder demostrar esa relación causa-efecto, incluso ese por qué con otro tipo de medidas quizá más basadas en cuestionarios en el experimento. Entonces, si tu pregunta es claramente cómo afecta y entender el por qué, la metodología adecuada es un experimento. Si tu pregunta es cómo puedo aumentar, pues no sé, el ROA de una empresa, no puedes bajar a un experimento, ¿vale? Eso hay que tenerlo claro. Pero depende de dónde te posiciones, la metodología indicada es el experimento. Tiene muchas ventajas, también desventajas, pero se pueden salvar. Y claro que sí, depende mucho de cómo estás delimitando la investigación. Así es. Correcto. Aprovechando ahí, yo tengo una pregunta. Dime. Desde hace muchos años, al menos yo lo aprendí así, el aspecto racional en la toma de decisiones, en la gestión, era un componente importante. Ahora con esto, el aspecto emocional empieza a tomar un protagonismo importante y se muestra como un asunto de interés a considerar para la toma de decisiones o la evaluación del desempeño. ¿Vamos a dejar de pensar en el término racionalidad? ¿Cómo lo ves tú? Sí, bueno, incluso en el área de economía, y si cogéis investigaciones de economía experimental, os daréis cuenta que cada vez está más presente lo no racional. Es decir, porque realmente ellos lo que investigan es en qué situaciones el hombre no es racional. Y son más situaciones en las que no es racional que en las que es racional. Y para entender ese no racional hay que entender esas emociones. Entonces, al final
Yo creo que cada vez, pero no solo en contabilidad de control de gestión, sino en muchos otros aspectos. No quiero hablar de política, pero es decir, son racionales las decisiones que se toman ahora mismo en el mundo. Entonces, cada vez, si nos damos cuenta, están más presentes las emociones. Y yo que también tengo investigación en tema de políticas públicas, al final las decisiones que se toman en política las toma una persona, ¿vale? Y no Genial. es lo racional que a lo mejor pueda venir bien a la sociedad, sino a lo mejor sus intereses particulares y sus emociones en aquel momento. Entonces, yo sí creo que cada vez eso va a estar más presente en la investigación, pero en general, ¿eh? No solo en la nuestra. Excelente, gracias Laura. Tenemos aquí Sebastián Ortiz, nos pregunta, ¿se usan análisis econométricos para estudios de este tipo? Muy buena pregunta. Mira, se usan como complemento, pero no son el core de nuestros análisis. Es decir, la había leído en el chat la pregunta y me ha parecido muy interesante. ¿Por qué? Porque un experimento, ¿vale? Lo que te permite demostrar es una relación causa-efecto. Si lo pongo en blanco va a ocurrir una cosa y si pongo la letra en negro va a ocurrir otra cosa. Y yo para eso lo único que necesito hacer es demostrar que el comportamiento es distinto en esos dos tratamientos y eso al final es un análisis de diferencia de medias. Ya está. Lo puedo hacer, depende de cómo sea ANOVA, TITES, modelo lineal general, me da igual. Ahora bien, una vez hecho eso, por ejemplo en el paper que os he enseñado del cognitivo, sí puedes añadir un análisis econométrico y plantear un modelo, ¿vale? Y demostrar que en esa muestra tan específica tuya, porque es muy difícil generalizar eso, ese modelo se cumple. Pero no es al revés. Es decir, tú no haces un análisis econométrico, no, tú demuestras la relación causa-efecto y después dices, y creo que este modelo se podría dar aquí y te lo demuestro con ese otro análisis. Pero es secundario. Genial, excelente. Tenemos palabras de felicitaciones de Fabricia Rosa. Más que un Gracias. webinar, una explicación profundizada. Muchísimas gracias por los conocimientos compartidos y estudios realizados. Ramón Fernández también agradece la presentación, muy interesante la relación entre el proceso cognitivo y la ética de las personas. Yolanda Cuellar también se suma a las felicitaciones, al interés en el tema. Pregúntanos, me gustaría saber si este tema conductivista aporta en los temas de auditoría, más específicamente para evaluar riesgos de fraude en las organizaciones. También te había leído, no es que aporte, es que hay mucha investigación experimental de conducta. Es decir, si quieres, no es mi parte, no es muy fuerte la auditoría, pero hay mucha investigación de auditoría y fraude y realizada desde esta perspectiva y con experimentos, ¿eh? Es muy interesante ese tema, porque, bueno, ¿qué vamos a decir de todos los casos que hay de fraude a nivel mundial? Al final volvemos a ver siempre, los provocan las personas. Mm, Ujú, así es. sí. Merche Barrachina, saludos Merche también. Enhorabuena, Laura, un placer escucharte. Gracias, Merche. Una pregunta nos dice, la IA se supone que no introduce emociones en sus procesos cognitivos. ¿Crees que esto es algo que conviene a las empresas o no? Pues mira, también me encanta tu pregunta, porque al final la IA no introduce procesos, no introduce emociones, pero el que toma la decisión con la información de la IA es una persona, ¿vale? Y tengo ahora mismo una investigación con un equipo de Inglaterra, que hemos hecho un experimento con IA y con auditores, ¿vale? Y estamos viendo cómo no reportan igual, ni rinden igual, ni toman igual las decisiones con y sin IA, dependiendo además de su nivel de experiencia. Y es curioso, ¿vale? Porque a lo mejor podemos, de hecho, antes que no era la IA y había otro tipo de herramientas, también se analizaba la aversión a lo que te... Es decir, tú no interpretas igual lo que te dice la IA ni le das la misma validez según tu experiencia, según tu conocimiento y según tu forma de ser. Entonces, estoy de acuerdo, la IA no tiene emociones, pero el que trabaja con la información que le da la IA sí. Ujú. Genial, genial. Detrás siempre va a estar el ser humano en los procesos. Genial, excelente. No, no hay más preguntas.
Creo que ha quedado claro, ha generado mucho interés de parte de quienes hemos Me estado alegro. conectados. La verdad que es un campo a explorar. Y es uno de los motivos para poder reiterarles la invitación al CIBEC 2026 que se va a llevar a cabo en Lima, en la PUC, en nuestra casa. Están todos bienvenidos. Vamos a tener espacios relacionados con investigación, foro estudiantil orientado a los estudiantes para que también desarrollen esta curiosidad intelectual en diversas temáticas relacionadas al control de gestión, a la contabilidad. Tenemos también un espacio para docentes que quieran también difundir sus trabajos de investigación a nivel de educación y también a los profesionales. ¿Sí? Entonces tenemos una gama de espacios en los cuales podemos contribuir, sobre todo en el desarrollo de propuestas de investigación e interactuar entre nosotros para poder desarrollar nuestra disciplina en estos campos. Te agradecemos mucho, Laura, ha sido un gusto enorme tenerte con nosotros. Ha sido un placer estar aquí. De verdad que he disfrutado mucho y muchísimas gracias por la organización. Genial, genial. No sé si Eduardo, Oh, quizás gracias, dar las gracias a Laura, a todos los asistentes, que le ha gustado mucho la gente aquí en el chat, las felicitaciones, cosas Gracias. que no habían pensado aún, pero sí que están pensando ahora, sí que creo que hemos cambiado un poco la mente de los que estamos aquí. Muchísimas gracias, Laura. A Bueno, Oscar, vosotros. sí. Gracias. sí, sí, Gloria, ¿vamos a tomarnos una foto? Sí, Sí, la sí, sí, foto. por Ok, favor. Sí, Cierto. Sí, muchas Sí, gracias. sí. vale, Vamos a ver, a vale. prepararnos, Elmer, por favor. Ya sí, estamos todos si pueden activar su atentos. cámara, por Eso. favor, para Sí, si pueden dejar, Sí, activar sí, sí, todos. claro, dejar huella del evento. Gracias por claro. conectarse Ahí en diversas estamos. partes del mundo. Es muy lindo saber que les Sí, interesa este tema. qué bueno verlos. Sí, acá veo caras conocidas, amigos. Excelente, excelente. Ya todos creo que están abriendo sus cámaras. Sí. Sí, Sí, ¿verdad? Sí, ya, esperamos un momentito, por favor, que puedan sí, prender sus cámaras. Vale. sí, excelente. Sí, todos están conectados por ahí. Ok, no sé, Elmer, ¿nos ayudas? ¿Nos Sí, dices? a ver, un segundito, por favor. ¿Eh? Listo, por favor, prepárense. Voy a capturar mirando todos a la pantalla. Emerson, tu cámara. Uy, Listo. Listo, ahí va, por favor, todos mirando. Un momentito, voy a la siguiente para hacer la captura. Ahí Igual, estamos. todos mirando, por favor. A la siguiente. Nada más. Listo. Genial, Listo, Vale. muchas gracias. Genial, excelente. genial, genial. Muchas Gracias a gracias. Muchas vosotros. gracias a Un abrazo todos. a Hasta todos. luego. Un abrazo. Adiós. Gracias por Chao. Gracias a conectarse. todos. Los Buenas esperamos en tardes. Lima. Chao. Sí. Gracias. A ver, gracias. adiós. Chao.